Mexicanos, hijos de la Santísima Virgen de Guadalupe, les suplico, escuchen este mensaje hasta el final. Al terminar, los guiaré en una poderosa oración de liberación contra la brujería, las maldiciones y toda obra de las tinieblas. No es un mensaje cualquiera, es un llamado urgente. Hoy el demonio busca el alma del pueblo mexicano, porque sabe que si logra quebrar la fe aquí, toda América Latina sufrirá. Se los diré con claridad: quien acude a brujos, adivinos o curanderos, abre voluntariamente la puerta al enemigo de Dios. Y ese enemigo no es un mito, no es un símbolo, no es un cuento, es un espíritu real de maldad que odia a Dios y odia al ser humano. No quiere su dinero ni sus fiestas, no necesita sus regalos, solo quiere una cosa: su alma. Y lo más engañoso es que el mal se disfraza de bien, se esconde detrás de lo que parece inofensivo: medicina tradicional, sabiduría de los abuelos, remedios caseros. Sí, existen las hierbas y los tratamientos que pueden ayudar al cuerpo, porque Dios mismo creó la naturaleza para nuestro bien. Pero cuando a eso se añaden conjuros, cartas, energías, invocaciones a espíritus, ya no hay ciencia. Ahí comienza la brujería. Y la brujería es un desafío directo a Dios. En México, hermanos míos, esto es una herida muy profunda. ¿Cuántos corren a los brujos para que les devuelvan al esposo, para que su hijo deje el vicio, para encontrar trabajo, pero en lugar de ayuda reciben cadenas? Porque el demonio nunca da nada gratis, su precio es siempre el mismo: el alma. He escuchado testimonios que estremecen. Una mujer aparentemente común me confesó llorando que en su juventud participó en rituales oscuros. Llegó a robar la Sagrada Eucaristía y la ofreció como sacrificio a Satanás. Desde entonces, su vida exterior parecía llena de éxitos, dinero, negocios, casas, pero en su interior estaba destruida. Me dijo: Padre, no podía rezar, no podía entrar al templo, sentía al demonio respirando sobre mí. Y ahora, muriendo de cáncer, me confesó: tuve todo, pero vendí mi alma, no puedo regresar atrás. ¿No es esto aterrador? ¿No ven cómo el enemigo engaña, prometiendo riqueza, pero al final dejando vacío, soledad y condenación? La Sagrada Escritura lo advierte: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pero hoy, hermanos, casi no necesita buscar, porque somos nosotros mismos quienes abrimos las puertas de nuestras familias, de nuestros hogares y de nuestros corazones. Miren a su alrededor: cuántos matrimonios destruidos, cuántos jóvenes atrapados por las drogas, cuántos padres que abandonan a sus hijos, cuántos hermanos convertidos en enemigos. Y el mundo llama a esto vida normal, pero esta es la obra del enemigo, y lo más terrible es que hacemos su trabajo por él. El demonio apenas necesita esforzarse, porque se sienta a mirar cómo nosotros mismos destruimos lo que Dios ama. El libro de Job dice que Satanás camina por la tierra para poner a prueba a los hombres, pero su objetivo siempre es el mismo: burlarse de Dios con la caída del ser humano. Su alegría es ver cómo un alma creada para el cielo termina en el infierno. Por eso les digo, mexicanos, lo más peligroso no son los amuletos, ni las cartas, ni los ritos de muerte. Lo más peligroso es la indiferencia, cuando ya no percibimos al enemigo, cuando nos volvemos sus esclavos sin darnos cuenta. Pero aún hay esperanza, porque Dios es más fuerte que toda oscuridad.
oscuridad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Si tú aún no has entregado totalmente tu vida a la oscuridad, detente. No busques soluciones rápidas en manos de brujos. No confíes tu destino a cartas, amuletos o rituales. Levanta tus ojos al cielo y di: Señor, sálvame. Hoy todavía no es demasiado tarde. El mundo nos engaña con palabras bonitas, sobre todo en los funerales. ¿Cuántas veces escuchamos: ya está en un lugar mejor, ya está con Dios? Pero, ¿es verdad en todos los casos? ¿Acaso el que vivió en pecado, en adulterio, en borracheras, en violencia, entra directo al cielo? Number. La palabra dice claramente: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Por eso les suplico, no vivan en ilusiones, no crean que las velas o los cantos en un funeral salvarán a un alma que nunca se arrepintió. La salvación no es un espectáculo, es el camino de toda la vida. Y precisamente por ese camino vamos a orar juntos al final de esta predicación. Pediremos al Señor que rompa las cadenas del enemigo y que cierre todas las puertas que hemos abierto al mal. Mexicanos, amados hermanos y hermanas, hoy quiero decirles una verdad que muchos no soportan escuchar. No puedo callar, porque callar sería traicionar. La forma más terrible de esclavitud es el culto abierto a Satanás. Y sí, esto existe, no en tierras lejanas, sino aquí mismo, en nuestra propia tierra. Hoy aumenta el número de personas que conscientemente se inclinan ante el príncipe de las tinieblas, firman pactos con él, le ofrecen sacrificios y hasta le entregan su propia alma. No son mitos, no son cuentos de miedo para niños, es una realidad. He escuchado confesiones de personas que en su juventud participaron en rituales satánicos, que profanaron lo sagrado, que ofrecieron a Dios como ofrenda al demonio. Y lo que estremece es que exteriormente parecían vivir una vida exitosa. Tenían dinero, casas, negocios prósperos, pero por dentro vivían en tinieblas. Decían: no puedo orar, no puedo entrar al templo, siento la presencia del demonio a mi lado. ¿No lo comprenden, hermanos? El enemigo es astuto, siempre da brillo para robar la eternidad, promete riqueza y poder, pero al final deja vacío, soledad y condenación. La Sagrada Escritura lo advierte: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Esa es su misión, no es su amigo, no es su ayudante. Su único objetivo es robar almas. Y yo les pregunto, ¿acaso no ven cómo actúa en nuestra sociedad? ¿Cuántos jóvenes encienden velas al demonio, se tatúan símbolos satánicos, escuchan música que exalta la muerte y el odio? ¿Cuántos padres ignoran que sus hijos juegan con lo oculto? Y muchos adolescentes se entretienen con lo que llaman rituales inocentes, cartas, invocaciones, juegos de espíritus. Pero eso no es un juego, eso es un desafío a Dios. Y lo peor es que Satanás ya casi no se oculta. ¿Cuántas películas, cuántas canciones, cuántos festivales lo presentan como símbolo de libertad, de poder, de independencia? Pero, ¿acaso eso es libertad? Number. Son cadenas que conducen al infierno. Hermanos míos, entiéndanlo. El infierno no es una metáfora, no es un símbolo. El infierno es real, es el estado eterno de quienes se separan de Dios para siempre. Allí no hay esperanza, no hay amor, no hay perdón. Allí jamás se escuchará: te perdono. Y justamente ahí quiere arrastrar el enemigo a cada alma. Y aquí debo decir otra verdad que
muchos no quieren escuchar. Hoy los funerales se han convertido en un teatro de autoengaño. ¿Cuántas veces se escucha, ya está en un lugar mejor, ya está con Dios? Y lo dicen de personas que vivieron sin fe, en adulterio, en borracheras, burlándose de la iglesia, despreciando la oración y la Eucaristía, y aún así aseguramos que están en el cielo. ¿No es esto un engaño? La palabra de Dios es clara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Si alguien sembró pecado sin arrepentimiento, no cosechará vida eterna. Pero a la gente le gustan las ilusiones. Piensan que basta con velas, cantos y flores para alcanzar el cielo. Pero eso es mentira. La salvación no se compra con ceremonias. La salvación es el camino de toda la vida, de lucha, de fe y de conversión. Sí, existe el purgatorio. Es un don inmenso de la misericordia de Dios, donde las almas se purifican antes de entrar en la gloria. Pero allí llegan solo los que mueren en amistad con Dios, con arrepentimiento sincero, los que rechazan a Dios, los que cierran su corazón a su gracia, van a las tinieblas eternas. El mundo no quiere escuchar esto. El mundo prefiere palabras dulces. El mundo dice: todos irán al cielo, el infierno es solo un mito. Pero esa es la mentira más peligrosa, porque si creo que me salvaré de cualquier modo, ¿para qué luchar contra el pecado? ¿Para qué confesarme? ¿Para qué convertirme? Así es como el demonio duerme a los corazones. Por eso hoy les digo: despierten. El infierno es real y el cielo también es real. La vida eterna no es un mito. Cada uno de ustedes ya está eligiendo hacia dónde va, con Dios o contra Él. Y si esta palabra tocó tu corazón, si sientes que la verdad de Dios debe llegar a millones de hermanos, te pido, apoya esta misión, suscríbete, comparte este mensaje, difunde la luz del Evangelio. Juntos debemos defender la fe y desenmascarar la mentira del enemigo. Y no olvides, al final de esta predicación habrá una oración especial de liberación que puede abrirte la puerta a la verdadera libertad en Cristo. No te vayas, no apagues este mensaje, porque Dios tiene preparada una victoria para ti. Mexicanos, hijos de la Virgen de Guadalupe, hoy quiero hablarles de un peligro que está destruyendo muchas almas en nuestra tierra. Es el culto llamado Santa Muerte. Lo diré sin rodeos: no es santa, nunca lo fue ni lo será, no es un ángel, no es intercesora, no es un signo de Dios. Es un ídolo creado por el enemigo para engañar a la gente sencilla, y ya son muchos los que han caído en su red. Encienden velas delante de sus estatuas, le llevan flores, le piden salud, dinero y protección, pero en realidad no hacen más que dirigirse al vacío. La muerte no es una persona, la muerte no es una fuerza a la cual se pueda rezar. La muerte es solamente el momento en que el alma abandona el cuerpo y comparece ante Dios. Por eso, adorar a la muerte es mentira y es una blasfemia. Hermanos y hermanas, piensen bien: ¿cómo puede la muerte protegerlos? ¿Cómo puede la muerte darles salud? ¿Cómo puede la muerte ofrecerles vida? Es una contradicción. Solo el Dios vivo da la vida, solo Cristo sana, solo Cristo salva. La palabra de Dios es clara: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 3 y 4. Cuando una persona coloca una estatua de la Santa Muerte y pone su esperanza en ella, está violando el primer mandamiento. He escuchado familias que me confesaron que se acercaron a este culto por miedo. Me decían: teníamos miedo de perder el trabajo, teníamos miedo de la violencia, pedimos protección a la muerte. Pero ¿cómo se puede pedir protección a lo que significa el final?
¿No ven que es una trampa? Muchos jóvenes en México llevan consigo figuritas de la Santa Muerte, se tatúan su imagen, la colocan en un altar junto a la cruz, pero eso es imposible. Donde está la cruz de Cristo no hay lugar para ídolos. Donde se pronuncia el nombre de Jesús, la muerte está vencida. Lo más triste es que este culto se ha extendido especialmente en los barrios pobres, entre aquellos que buscan un poco de esperanza, pero en vez de esperanza reciben desesperación, piensan, la muerte me protege, pero detrás de esa figura se esconde un espíritu de mentira que lleva a la perdición. La Escritura advierte, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20. Detrás de cada falso culto no hay vacío, hay espíritus de maldad, y quienes se inclinan ante la Santa Muerte, en realidad están abriendo su vida al demonio. Un hombre me contó, Padre, puse un altar a la Santa Muerte para que prosperara mi negocio, y sí, al principio tuve ganancias, pero pronto mi hijo cayó en las drogas, mi esposa enfermó, en mi casa empezó la destrucción, comprendí que no era bendición, era maldición. Así actúa siempre el enemigo, da un brillo pasajero para robar el alma, promete protección, pero trae ruina, habla de salud, pero conduce a enfermedad. Por eso les suplico, mexicanos, no confundan la fe con la magia, no mezclen el catolicismo con la idolatría. No se puede ser católico y al mismo tiempo venerar a la Santa Muerte. Es un engaño, una mentira, un camino hacia la esclavitud. La verdadera madre de México no es la muerte, sino la vida. Su nombre es la Santísima Virgen María, la que se apareció en Guadalupe. Ella, la Inmaculada, la que dio a luz a Cristo, siempre conduce a la luz y a la esperanza. Compárenlo ustedes mismos. La Santa Muerte trae miedo y frialdad. La Virgen María trae paz y amor. Por eso les digo, quiten esas estatuas de sus casas, destruyan esos altares, no carguen con esas figuras, no les darán protección, no les darán felicidad, al contrario, abrirán la puerta al mal. Elijan la vida y no la muerte, elijan a Cristo y no a un ídolo. Recuerden lo que dice el Deuteronomio, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Capítulo 30, versículo 19. Mexicanos, hijos de la Virgen de Guadalupe, ustedes han sido elegidos para la luz. No permitan que el enemigo les robe la fe. Permanezcan fieles a Cristo, que en sus casas haya una cruz, un evangelio, una imagen de la Virgen, pero no ídolos, y no lo olviden. Quien sigue a Cristo no necesita a la Santa Muerte, porque Cristo está vivo. Él venció la muerte, Él resucitó y da la vida eterna. Mexicanos, hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de una guerra, pero no de una guerra por tierras, petróleo o poder. Esta guerra es mucho más profunda, es la guerra por tu alma, una batalla que muchos no ven, pero que es real. Es la lucha entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. Digámoslo sin miedo, Satanás existe, no es un símbolo ni una metáfora, no es una energía ni una idea, es un espíritu real. Fue creado como ángel de luz, hermoso y poderoso. Su nombre significaba portador de luz, pero el orgullo destruyó su corazón. Dijo, no serviré, y por eso fue arrojado del cielo. La Sagrada Escritura dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18. Con él cayeron legiones de ángeles que se convirtieron en demonios, y desde entonces tienen un solo objetivo, destruir todo
todo lo que Dios ama, y lo que Dios más ama eres tú, ser humano. Satanás odia al hombre porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En ti hay una huella divina y eso es lo que Él quiere borrar. No teme a tu dinero, no teme a tus ejércitos, no teme a tu poder, solo teme a una cosa, la cruz de Cristo, porque en la cruz Jesús lo venció para siempre. Por eso el demonio odia la cruz, odia la oración, odia el nombre santísimo de la Virgen María, odia la Eucaristía, odia la confesión, porque todo esto es fuego que lo quema. Pero el demonio es astuto, rara vez se presenta con cuernos y cola, casi siempre llega disfrazado, se presenta como tentación, como una oferta atractiva, como una mentira seductora. Recuerden el Génesis, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Se acercó a Eva y le dijo: no moriréis, seréis como dioses. Ese fue el primer engaño, y es el mismo engaño que susurra hoy. Eso no es pecado, es libertad. Tú decides lo que está bien y lo que está mal. Vive como quieras, nadie tiene derecho a juzgarte. Y miren cómo el mundo ha creído esa mentira. Hoy al pecado lo llaman elección, a la lujuria la llaman amor. Al asesinato de los niños en el vientre lo llaman derecho. Y Satanás se ríe porque casi no necesita trabajar. Nosotros mismos hacemos su labor. El apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestiales. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Esa es la verdadera guerra. No es por dinero ni por territorios, es por las almas. Y cada uno de ustedes ya está dentro de esa batalla. Lo quieran o no, no existe la neutralidad. Si no luchas con Cristo, ya estás desarmado. Y quien está desarmado, ya está vencido. Por eso hoy les digo, tomen las armas de Dios. La oración es espada. El ayuno es escudo, la confesión es purificación, la Eucaristía es fuerza, el rosario ata las manos del enemigo y el nombre de María es como fuego que lo consume. Sé que algunos piensan, pero yo soy una persona común, no soy sacerdote, no soy monje, ¿qué puedo hacer? Pueden hacerlo todo. Cada católico es un soldado de Cristo, cada hogar puede convertirse en fortaleza si en él se reza. Cada familia puede ser un ejército de luz si en ella hay un crucifijo, si se lee el Evangelio. Satanás tiembla cuando una madre ora por su hijo, se estremece cuando una familia se arrodilla unida, no soporta cuando un joven dice: no voy a pecar, voy a vivir en pureza. Odia cada confesión porque allí el alma regresa a Dios. Claro que el enemigo sabe que somos débiles, por eso ataca nuestros deseos, nuestro orgullo, nuestro miedo. Nos susurra: no puedes vencer, eres demasiado débil, eres demasiado pecador. Pero eso también es mentira, porque no eres tú quien vence, es Cristo en ti. Escuchen al apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Eso significa que si confías en Cristo, ninguna fuerza de las tinieblas podrá destruirte. Pero si abres la puerta al demonio a través del pecado, de la brujería, de los ídolos, Él entrará y comenzará a destruir, y su precio siempre es el mismo, tu alma. Por eso, mexicanos, les ruego, no vendan la eternidad por un placer pasajero, no entreguen el cielo por unos pocos años de falsa felicidad, no dejen que el enemigo les robe la esperanza. Recuerden, la verdadera guerra no está en la política ni en las calles, la verdadera guerra está en el corazón. Cada día eliges Cristo o Satanás, luz o tinieblas,
y si eliges a Cristo, no tengas miedo, porque la cruz es más fuerte que el infierno, porque el nombre de Jesús es más poderoso que cualquier maldición, porque la Iglesia permanece y permanecerá firme, porque su cabeza es Cristo. Mexicanos, hermanos y hermanas, para entender nuestra lucha de hoy, debemos recordar una historia muy antigua, la historia del pueblo de Israel. Dios escogió a ese pueblo no porque fuera grande o poderoso, sino precisamente porque era pequeño y débil. Alrededor estaban los imperios fuertes, egipcios, babilonios, persas, romanos. Todos ellos tenían muchos dioses, el dios de la guerra, el dios del sol, el dios del vino, el dios de la fertilidad. Levantaban templos, ofrecían sacrificios a ídolos, buscaban fuerzas en las estrellas y en la magia. Y en medio de todo ese mar de paganismo, Dios eligió a un pueblo pequeño. ¿Para qué? Para mostrar que la verdadera fuerza no está en el ejército, ni en el oro, ni en la brujería. La fuerza verdadera está en la fe. Pero el pueblo de Israel caía una y otra vez en la tentación. Veía milagros y aún así dudaba. Cruzaba el mar rojo y al día siguiente murmuraba. Comía el maná y aún así pedía carne. Veía la mano de Dios y sin embargo fabricaba ídolos. Recuerden la historia del becerro de oro. Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley. El pueblo no quiso esperar. Reunieron oro, hicieron un ídolo y dijeron: "Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto". ¡Qué mentira tan terrible! Y Dios los castigó severamente. Piensen, hermanos, ¿no estamos haciendo lo mismo hoy? Nosotros tampoco sabemos esperar. Queremos soluciones rápidas, queremos respuestas inmediatas y así fabricamos nuestros propios becerros de oro. El becerro de oro de hoy es la magia, es el dinero, es el poder, son los placeres. Mucha gente corre a los brujos porque no quiere esperar la respuesta de Dios. Busca ayuda rápida, pero ¿es ayuda? No, son cadenas. Es el enemigo que espera para atrapar el alma. He escuchado personas decir: fui con la bruja para que mi esposo no me dejara. Pagué a un mago para que mi hijo dejara la bebida. ¿Y qué pasó? El esposo igual se fue, el hijo igual se hundió y el alma de esa mujer quedó atada por la oscuridad. Porque la brujería no cambia la voluntad de Dios. La brujería abre la puerta al enemigo. La Escritura dice con claridad: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Libro del Levítico, capítulo 20, versículo 6. Es un mandato directo de Dios, pero al hombre siempre le gustan los caminos fáciles. Israel no esperó a Moisés y fabricó un ídolo. Nosotros no esperamos la respuesta de Dios y corremos a quienes comercian con las tinieblas. Pero Dios es celoso, Él no tolera rivales, y el pueblo que adoró al becerro de oro fue castigado. ¿Qué pasará entonces con nosotros si repetimos lo mismo? La historia se repite. Israel veía milagros y caía. Nosotros vemos la Eucaristía, vemos la cruz, vemos milagros en la vida de los santos y aún así corremos detrás de los brujos. Pero también hay esperanza. Cada vez que Israel caía, Dios levantaba profetas, les daba una nueva oportunidad, les enviaba a Moisés, a Josué, a Samuel, a David. Hoy también Dios nos envía pastores, sacerdotes, la voz de la iglesia que nos grita: yo soy tu Dios, no tengas ídolos. Hermanos míos, en México los becerros de oro son muchos. Para unos es el dinero, para otros los falsos cultos, para muchos la llamada Santa Muerte.
Pero todos esos ídolos son caminos de traición. Recuerden las palabras de Cristo: nadie puede servir a dos señores. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24. O sirves a Cristo o sirves a los ídolos. No hay camino intermedio. Cuando Israel fabricó el becerro de oro, Moisés bajó de la montaña y vio el pecado del pueblo. Se puso en pie y gritó: quien esté con el Señor, que venga conmigo. Y alrededor de él se reunieron los fieles. Hoy repito esas mismas palabras: mexicanos, quien esté con el Señor, que se ponga en pie. Renuncien a la brujería, a los ídolos, a los falsos cultos. Elijan a Cristo. La historia de Israel no es un cuento, es una advertencia para que no repitamos sus errores, para que entendamos que Dios no tolera rivales. Él es único, Él es santo, Él es fuente de vida y solo en Él está la salvación. Mexicanos, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta predicación, pero nuestra batalla aún no ha terminado. Cada día es una elección. Cada momento es una decisión, y hoy quiero decirles la verdad más importante. La eternidad no comienza después de la muerte. La eternidad comienza aquí y ahora. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento nos acerca a la luz o nos aleja hacia la oscuridad. No existen pasos neutros. O avanzas hacia Dios o retrocedes hacia el enemigo. El mundo grita: vive para ti mismo, haz lo que quieras. Toda tu vida está por delante, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa: velad y orad para que no entréis en tentación. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Porque el diablo está al acecho cada instante, esperando el momento de tu debilidad. Vivimos en tiempos en los que el mal se presenta como bien, cuando al pecado lo llaman derecho, cuando a la mentira la llaman verdad, cuando a la traición la llaman libertad. Pero Dios no cambia, sus mandamientos no han cambiado, su verdad es eterna. Les suplico, mexicanos, no se dejen engañar. No crean que se puede agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Cristo fue claro: el que no está conmigo está contra mí. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 30. Miren la cruz, allí está nuestra victoria. Allí Cristo derramó su sangre por ti, por mí y por toda la humanidad. Y si te aferras a la cruz, ninguna fuerza de las tinieblas podrá destruirte. Hoy Satanás quiere infundir miedo. Quiere que pienses: soy demasiado débil, soy demasiado pecador, no tengo esperanza. Pero eso es mentira. Cristo vino precisamente por los pecadores. Él vino a salvar a los perdidos y hoy te dice: no temas, yo he vencido al mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Así que no te rindas, no bajes los brazos. Por difícil que sea tu camino, si caminas con Cristo, vencerás. Escucha lo que dice el libro del Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Capítulo 2, versículo 10. Esa es la promesa de Dios para cada uno de ustedes. Y ahora, al concluir, quiero guiarles en una oración especial. Es una oración de liberación contra todo mal, contra la brujería, contra las cadenas del enemigo. Les pido, cierren los ojos, pongan la mano sobre su corazón y repitan conmigo: oración de liberación contra el mal y la brujería. Señor Todopoderoso, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, vengo ante ti. Creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó para mi salvación. Confieso que solo Jesucristo es mi Señor y Salvador. Renuncio a Satanás y a todas sus obras. Renuncio a la brujería, a la magia, a las adivinaciones, a los amuletos, a los falsos cultos y a los ídolos. Cierro toda puerta que yo o mis antepasados abrimos al enemigo. Rechazo el espíritu de miedo, el espíritu de mentira
mentira y el espíritu de muerte. Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, lléname con tu Espíritu Santo, dame la fuerza para caminar en tu luz. En el nombre de Jesucristo destruyo toda maldición sobre mi vida. Proclamo libertad para mi familia. Declaro que solo el Señor Jesucristo es mi Dios. Santísima Virgen María, Madre de Dios, cúbrenos con tu santo manto. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra las fuerzas de las tinieblas. Señor Todopoderoso, sé nuestra fortaleza y nuestra salvación. Amén.